Buenos días a todos. A nombre de la Red Panameña de Turismo Rural Comunitario SOSTUR, hemos preparado un taller sobre administración de fondos y buenas prácticas para iniciativas comunitarias. Muchísimas gracias. Bueno, me presento. Mi nombre es Juan Carlos Jiménez. Soy el coordinador administrativo de la Red SOSTUR y también encargado de todo el tema de proyectos de la red. Este taller que hemos diseñado lo hemos titulado Administración de Fondos y buenas prácticas para iniciativas comunitarias. El objetivo de este taller principalmente es fortalecer las capacidades de gestión financiera en las organizaciones comunitarias para garantizar un uso responsable, participativo y transparente de los recursos. Dentro de nuestros objetivos específicos, vamos a hacerlo de manera muy práctica, es comprender principios básicos de administración de fondos comunitarios, conocer herramientas sencillas para el control de ingresos y egresos, y identificar buenas prácticas y prevenir errores comunes que se dan dentro de la administración de fondos comunitarios. Y por último, fomentar la rendición de cuentas dentro de la comunidad. Una de las premisas que siempre vemos dentro de los territorios o las comunidades es ¿por qué hablar de fondos comunitarios? Es una pregunta que generalmente siempre nos hacemos las personas de las comunidades. Hablar de administración de fondos comunitarios generalmente se deriva de una pregunta que llamamos, que hemos denominado, perdón, ¿qué pasa cuando no sabemos cuánto dinero entra o sale dentro de un grupo o organización comunitaria? Dentro de las organizaciones comunitarias, los recursos bien administrados generan confianza. Una mala administración puede hacer que se pierdan oportunidades de financiamiento, se cierra acceso a fondos y en casos mayores puede derivarse en la desintegración del grupo. Promueve la transparencia, la corresponsabilidad y la sostenibilidad. Por ende, es importante hablar de administración de fondos comunitarios. Ustedes se preguntarán qué es la administración de fondos comunitarios. La administración de fondos comunitarios es el conjunto de acciones de recibir, usar y registrar el dinero de manera organizada para llevar a cabo actividades, proyectos o cubrir necesidades colectivas. Ejemplo, dentro de nuestras comunidades, inicialmente, si vendemos comida para una actividad, recaudar fondos, debemos saber cuánto dinero entró, en qué se usó, quién lo usó y cómo se registró. Inicialmente, como el taller fue diseñado para la comunidad de Toloy, nos gustaría como saber qué entienden inicialmente por administración de fondos comunitarios, entendiendo que hay diversos fondos comunitarios. Desde esta perspectiva, quisiéramos que el aporte sea en base a fondos comunitarios autogestionados. ¿Qué son fondos comunitarios autogestionados? Son fondos que son aportados por socios, fondos recaudados a través de actividades colectivas. Dejen el auto del tema de donaciones. Isabela, pero le damos el espacio. Sí, buenos días nuevamente. La organización siempre hacemos algunas actividades locales aquí en la comunidad y también tenemos grupos de compañeras que son artesanas y de esa manera nosotros recogemos a través de venta de frituras, tómbolas, también artesanías, pues actividades que nosotros hacemos aquí localmente para poder recoger los fondos. Isabela, sí, dígame. Dentro de su administración de fondos comunitarios, su organización ya tiene o maneja aspectos claros como registros, qué se usó, teorías, ¿cómo registran eso de manera general? Bueno, solamente manejamos por facturas. La compañera que es la tesorera de la organización, ella es la que maneja facturas, pero en este momento ella no se ha podido conectar. Vale, Isabela, perdón.
Bueno, seguidamente en la siguiente diapositiva vamos a ver algo muy claro dentro de las organizaciones comunitarias, es la división de trabajo. Y aquí entra un tema muy importante y es los roles claves dentro de la administración de un grupo comunitario o una organización comunitaria. Y hay dos roles que tienen mucha responsabilidad. Dentro de los contextos comunitarios se entiende que el presidente tiene eh, responsabilidad mayor frente a la organización, pero muchas veces se desmerita el trabajo que llevan los secretarios y los tesoreros, puesto que en sí son los que en gran medida mantienen la unidad del grupo, puesto que una mala administración puede llevar al grupo a desintegrarse. Y aquí vamos a ver lo que son las funciones básicas del secretario o la secretaria. Dentro de sus funciones generales que están dentro de los contextos comunitarios están redactar actas, registrar acuerdos y documentar decisiones. El tesorero lleva el control de ingresos y egresos, guarda los fondos y rinde cuentas. Dentro de los contextos comunitarios es importante que ambos deben trabajar en coordinación con el equipo de trabajo o junta directiva. Seguidamente, vamos a ver un poco sobre los principios fundamentales de la administración de fondos comunitarios. Primero, uno de los principios fundamentales es la transparencia, acceso claro a la información. Muchas veces en los contextos comunitarios se da el caso de que las organizaciones o los socios de las organizaciones solicitan información sobre la situación de la organización comunitaria a nivel económico y muchas veces las personas encargadas del dinero no brindan información clara. Dentro del contexto comunitario también la rendición de cuentas es importante, informar periódicamente sobre la situación, puesto que el fondo comunitario que administramos como tesoreros o tesoreras son de beneficio colectivo y no son de beneficio personal. La participación es otro de los principios fundamentales. Las decisiones en uso de fondos, administración de fondos, parte de una decisión colectiva, puesto que los fondos, en su mayoría, como son fondos comunitarios, son recaudados para uso colectivo. La equidad debe existir en un uso justo de los recursos y la legalidad en los usos de fondos comunitarios se debe respetar acuerdos y normativas. Generalmente dentro de los contextos comunitarios cuando hablamos de legalidad, ejemplo, muchas veces en las comunidades existe la premisa de que vamos a hacer una actividad para comprar sillas o inicialmente también se da para recoger fondos para hacer los trámites de la personería jurídica de la organización o hacer actividades para tramitar la cuenta bancaria, que son trámites que tienen las organizaciones comunitarias en donde se requiere una suma de dinero bastante considerable. Entonces, muchas veces si los fondos se están recaudando en base a esa visión, esos acuerdos que se hacen dentro de las reuniones tienen que ser respetados y no vamos a decir que, bueno, el objetivo del recaudar fondos es para tramitar la cuenta bancaria y luego se van a comprar unas sillas con ese dinero. No, se tienen que respetar los acuerdos y las normativas comunitarias que ya previamente el grupo estableció y acordó en el uso de fondos. Seguidamente en la siguiente diapositiva vamos a ver algo muy importante que es un presupuesto comunitario. Bueno, ¿qué es un presupuesto comunitario? Es algo que muchas veces las comunidades no dominan o lo vemos como algo complejo. ¿Qué es un presupuesto? Algo que nosotros estimamos que va a ser de esa manera. Generalmente se hace en base a calculaciones, podría decirse, no reales. O sea, consideramos que lo que vamos a hacer cuesta tanto, pues, y en base a eso nosotros hacemos como
una estimación de costos. Generalmente un ejemplo que tenemos dentro de las comunidades es, eh, bueno, vamos a hacer una actividad de venta de comida, de un arroz con pollo. En pollo vamos a gastar tanto, en arroz vamos a gastar tanto, en verduras y legumbres vamos a gastar tanto, y presupuestamos $30 para hacer el arroz. Cuando vamos a hacer las compras, no es que generalmente se pueda gastar $30, o se gasta menos o se gasta más, y tenemos los $30 como base, puesto es un presupuesto comunitario. Una estimación que estamos haciendo, pero que no tiene un monto como específico y tiende a ser un monto flexible. Un presupuesto comunitario es una herramienta que permite planificar cómo se van a usar los recursos para lograr los objetivos del proyecto o los objetivos de la sesión comunitaria. Dentro de un presupuesto comunitario es importante que se incluyan los ingresos, que son que es el dinero que vamos a recibir, los gastos planificados, los gastos que vamos a realizar, los saldos, cuánto nos va a quedar y los fondos de reserva. ¿Qué son fondos de reserva? Son dineros que dentro de los contextos comunitarios se conocen como, este dinero es intocable. En muchas organizaciones, muchos fondos se recaudan y se dicen de que ese dinero es intocable. Por ejemplo, uno de los fondos que normalmente se ven dentro de los contextos comunitarios es el aporte de socios. ¿Qué es el aporte de socios? El aporte de socios es un fondo que pagan los socios en acuerdo en asamblea mensualmente, anualmente, como un aporte para mantenerse activo, mantenerse vigente dentro de la organización. ¿Por qué se consideran fondos de reserva? Puesto que ese dinero no puede considerarse dentro de la planificación presupuestaria de la empresa, o de la organización, puesto que cuando generalmente un socio dentro de los contextos comunitarios se retira ese dinero que él aportó durante todo su tiempo en la organización, ese dinero, la organización tiene que devolvérselo a él porque fue como un ahorro, en pocas palabras, por decirlo así. Y por eso se llaman fondos de reserva, que son fondos que la organización estipula. Ahora bien, los fondos de reserva dentro de una organización no son exigibles, son derivados de acuerdos mutuos que hagan las organizaciones comunitarias y ellas estipularán si el ingreso o la participación dentro de esa organización es de forma voluntaria y sin una cuota de inscripción a la organización. En la siguiente diapositiva vamos a ver algo que es importante, que es el control de ingresos y egresos. ¿Por qué es clave? Porque permite saber en todo momento cuánto dinero ha ingresado, en qué se ha gastado y cuánto queda disponible. Yo personalmente tengo una teoría, es que a los panameños nos gusta la teoría de la conspiración. Y muchas veces dentro de los contextos comunitarios, yo vengo de una comunidad indígena, y muchas veces dentro de los contextos comunitarios, al tesorero siempre se le señala o a tesorera se le señala con la premisa de que cuánto dinero ha ingresado, en qué se ha gastado, o de seguro se está robando la plata. Es lo que generalmente se ve dentro de contextos comunitarios, y no creo que solo en mi comunidad sea el caso, pero llevar un control de ingresos y egresos permite que el tesorero o la tesorera, el secretario y la secretaria puedan llevar de manera registrada, de manera ordenada y de manera transparente los fondos que son de beneficio colectivo. Generalmente dentro de los contextos comunitarios no existen contadores ni contadoras públicas autorizadas. Por ende, lo recomendable es llevar un cuaderno y en caso de que se conozca un poco de tecnología, llevar una hoja de cálculo sencillo. En la siguiente diapositiva vamos a ver cómo se lleva un registro sin enredarse. Dentro de cómo se lleva un registro sin enredarse, especialmente yo hablo de la experiencia de esta tabla mágica, como yo le he llamado. Esto yo lo aprendí de mi abuela. Mi abuela no fue nunca al colegio, ni si acaso llegó a tercer grado. Pero mi abuela siempre ha sido muy buena en tema de cuentas.
Y me acuerdo yo que cuando yo estaba, hace años, cuando estaba iniciando todo el tema de saber contar plata, no sé qué, ella me enseñó esta ficha que dentro de los contextos comunitarios es muy funcional para las organizaciones. Es un cuadro, por decirlo así, como lo entendemos en las comunidades, que en términos contables son fichas, eh, que tiene 5 columnas. En la primera columna tiene la columna de fecha, luego la columna de descripción, luego la tercera columna es de entra, que son ingresos. En la cuarta columna tiene una columna de sale, que son gastos, y la columna quinta, que es de saldo. Ejemplo, supongamos que el 10 del 6 del 2024, el 10 de junio de 2024, se creó la organización Sostur. Eh, un aporte de socios recaudado fue de $300. En la columna de entra se registra los $300 y en la columna de saldo se registra también los $300 porque el dinero ingresado se representa en la columna de entra y el saldo o dinero disponible se representa en la columna de saldo. El dinero disponible que tenga la organización se presenta en la columna de saldos. Supongamos que al día siguiente, el día 11, se compraron facturas porque se necesitaba darle un comprobante a los socios sobre su aporte, porque esa es otra cosa importante dentro de los contextos comunitarios. Cuando estamos fuera de la administración de fondos de la empresa, siempre decimos, toda compra o todo pago debe llevar una factura, pero muchas veces dentro de los contextos comunitarios hacer una factura de $1, de $2 es como algo irrelevante. Pero a la hora de presentar informes, los socios de la organización siempre están de que si no hay factura, ese gasto no puede ser registrado dentro de los ingresos de la organización o los gastos de toda la organización. Y generalmente se da en todos los contextos comunitarios. Yo personalmente he tenido la oportunidad de trabajar en 3 lugares, Boca, Azuero y Darién, y generalmente en los contextos comunitarios siempre se da este tipo de casos. Por ende es importante mantener siempre el tema de facturas. Pero siguiendo con el ejemplo, eh, al día siguiente, por ejemplo, del ejemplo que tenemos, se compran factureros. En la columna de sales se registran los $15. Ese fue el costo total de la compra de los factureros. Eh, Se hace una resta de los $300 menos los $15 y en la columna de saldo se registra los $285 que es el dinero disponible a la fecha. Es decir, el 11 del 6 del 2024 habían $285 disponibles. El día 13 de junio de 2024 se compraron sillas porque la organización necesitaba comprar sillas. En la columna de sale se registran los $85 porque fue un gasto que tuvo la organización. Del saldo anterior que teníamos el día 11, que era 285, se le resta los $85 y al día 13 el efectivo disponible que tiene la organización comunitaria es de $200. El día 20 de junio hubo otro aporte de socios de $100. Esos $100 se registran en la columna de entra. Y en el saldo se suman los $200 que teníamos el día 13 más los $100 que teníamos en el día 20. Hace un total de 300 balboas. Generalmente estos informes son fáciles de llevar en cuadernos y en casos más de comunidades que puedan tener acceso a computadoras, pueden hacerlo en un Excel. Es importante que los tesoreros dentro de las comunidades tengan claro que el dinero personal es personal y el dinero de la organización es de la organización. No es válido dentro de los contextos comunitarios que yo diga, no es que voy a tomar $15 y luego lo voy a reponer. Eso no es válido. El dinero de la organización
de la organización y el dinero personal del tesorero, de la tesorera es del tesorero. Eso no se puede mezclar. No sé si este ejemplo lo traté de estructurar de manera sencilla. No sé si hasta aquí tengo alguna pregunta, duda, inquietud o sugerencia. Sí, adelante. Disculpe, fue un error. No teníamos preguntas. Gracias, gracias. Eh, ¿Alguien más no tiene alguna pregunta? Sobeida, Elvic. Está, hola Carlos, No, por el momento no. está muy detallado la información y está bien básico. Creo que estamos comprendiendo bastante. Gracias. Creo que es una forma muy sencilla y muy clara de poder llevar un informe a la organización, porque como está estructurado, creo que no es tan complicado para lo que manejan este tipo de información en la organización. Me parece muy, muy excelente la exposición, Juan Carlos. Gracias. Bueno, seguidamente vamos a hablar uno de los puntos que mencionaba anteriormente, que es que dentro de los contextos comunitarios decimos si ese gasto no tiene factura, ni me lo pongan allí porque ¿quién me garantiza que ese dinero fue utilizado para hacer esa compra o para pagar ese gasto? Porque como menciono anteriormente, a los panameños nos gusta la teoría de la conspiración y siempre andamos de cierta manera, como decimos los panameños, molestar eh, al encargado del dinero. Entonces, por eso vamos a hablar de un punto muy importante que es los comprobantes de gasto. Dentro de una organización, toda salida de dinero debe ser respaldado por un comprobante de pago. Se pague en efectivo o en cheque. Este comprobante puede ser una factura o un recibo. Si bien es cierto, dentro de los contextos comunitarios se debe establecer qué tipo de gastos tienen que estar respaldados por factura, porque si bien es cierto, si dentro de un fondo comunitario se establece que todo gasto debe estar respaldado por una factura, generalmente es muy tedioso a la hora de uno ser tesorero o tesorera, eh, ir por allí que la gente anden firmando factura, 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 porque la gente muchas veces le incomoda ese asunto. Entonces, dentro de la organización es importante que se establezcan montos. Generalmente, por experiencia personal, hay gastos, los gastos mayores de $5 es lo recomendable que las organizaciones comunitarias establezcan que se debe respaldar con comprobante de pago, ya sea efectivo o en cheque. Eso es cuando son fondos comunitarios. Cuando son fondos que son de donaciones y donde hay un donante que exige, ahí sí, si usted tendrá que andar su facturero o su recibo para que todo que usted realice, la persona, el beneficiario del dinero, le firme su factura o le firme su recibo. Pero en contextos comunitarios, los montos de facturas que deben ser respaldadas es algo que internamente la organización debe conversar para ya luego establecer. Porque a veces es un poco complicado que se sacaron dos copias de 20 centavos. Generalmente es muy complicado y muy tedioso que la persona te dé una factura por 20 centavos, porque hasta a mí me ha pasado que yo digo de que me han pedido factura de 25 centavos y que por eso una factura. Entonces, por eso es que es importante que los fondos comunitarios o el uso de fondos que van a ser respaldados por facturas sean montos que ustedes como organizaciones puedan estipular de manera clara y esté dentro de un manual operativo que tenga la organización para así ustedes tener claro, bueno, de $5 en adelante, un gasto superior a 5 tengo que tener la factura. Un monto de 5 hacia abajo, 3.50 no tengo que tener factura.
simplemente lo puedo registrar en caso de que la persona que yo le estoy pagando no me dé factura. Pero si es la persona que yo le estoy pagando me da factura, bueno, se incluye la factura. ¿Qué es una factura? Una factura es un documento formal que demuestra que el artículo fue comprado o vendido, ya sea pagando la totalidad, que es lo que generalmente conocemos como pago al contado, o haciendo un abono. Ejemplo, en la siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de factura. Las características principales de una factura dentro de contextos comunitarios, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, dentro de las características principales le voy a mencionar dos tipos de ejemplos de factura. En la primera, el primer ejemplo de factura, como lo hemos denominado ejemplo A, es importante. Este tipo de factura es cuando la empresa o la organización o la entidad que yo le estoy haciendo un pago me brinda una factura de ellos. Generalmente esta factura debe tener las siguientes características: el nombre de la empresa o persona que vende, el número de RUC, el número de factura, la fecha del día que hice el pago, el nombre de la organización, no de la persona que hace el pago, ejemplo, no de la persona, del tesorero, de la secretaria, no, es el nombre de la organización cuando hablamos de administración de fondos comunitarios. Debe estipular una descripción detallada de lo que se compró, si se compró gasolina, se compró diésel, se compró aceite y el valor total. O sea, fueron $15, $15 el monto total. Debe establecer monto total abajo más impuestos y debe tener la firma. Generalmente este tipo de facturas que vienen de parte de las empresas, ya ahorita mismo tienen comprobante de factura electrónica, así que generalmente no están firmadas. En las siguientes características de factura, que es ejemplo B, son ejemplos de factura que están en la siguiente diapositiva. Son facturas en donde nosotros como organización llevamos un facturero para que las personas de la empresa o del negocio nos brinden o nos firmen, perdón, una factura. Una de las principales características que debe tener esta factura es el nombre de la empresa o la persona que vende. Debe tener el número de RUC y si en caso tal no tiene número de RUC, el número de cédula. Muy importante que dentro de los contextos comunitarios usted como secretario, como tesorero, que maneja el flujo de dinero dentro de la organización, tiene que utilizar este tipo de facturas que son factureros normales que ustedes encuentran por ahí en los súper y que ustedes van a utilizar. Deben tener la firma y cédula de la persona que ustedes le pagaron. Pues como menciono anteriormente, a los panameños nos gusta la teoría de la comparación. Decimos, ¿quién nos garantiza que ese gasto se hizo? Entonces, para evitarnos esos mal ratos, es recomendable que si ustedes tienen esas facturas que son en blanco, como digo yo, que ustedes compran en el súper y ustedes mismos lo completan, que ustedes la firma y cédula de la persona encargada que les recibe el dinero. Es importante que la factura dentro de las organizaciones se maneje un número detallado de facturas, por ejemplo, factura 1, factura 2, factura 3, y si se van anulando factura 3, se vaya registrando factura 3 anulada, factura 5 anulada, para llevar como una secuencia lógica de cómo es el manejo de fondos dentro de la organización, porque también pasa que dentro de los contextos comunitarios se extravía una factura y cuando hay fricciones internas dentro de un grupo, generalmente empiezan revisa factura por factura, hizo falta la factura número 20 y de una vez empieza la teoría de la conspiración de por qué esa factura número 20 no está. Entonces, por ende, si es una factura que usted se equivocó al llenarla, puso una información equivocada, le ponga anulado y tenga esa factura allí en su factura. Debe tener fecha,
debe tener el nombre de la organización, debe tener el monto y por último debe tener la descripción de lo que se compró y la firma. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta, si entendieron estos dos tipos de ejemplos. El primer ejemplo es cuando la empresa en donde compramos nos da el recibo, nos da la factura, y el segundo ejemplo es cuando nosotros llevamos un facturero para que la empresa o persona encargada en donde hacemos el pago nos firme la factura. Dejo el espacio para que ustedes puedan compartir si tienen alguna pregunta. Bueno, si no hay preguntas, vamos a seguir. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué es un recibo de dinero. Un recibo es un documento menos formal que la factura, pero cumple con la misma función de la factura, puesto su finalidad es respaldar la salida de dinero. Todo recibo tiene 4 características. Es importante que al realizar un recibo, al reverso del recibo se anote a qué actividad correspondió, cuál fue la actividad que se realizó. Dentro de las características del recibo, al ser completado debe tener primero la fecha. Debe tener recibir del nombre de la organización, o sea, de la organización SOSTUR, la Red Panameña de Turismo Rural Comunitario, no de la persona que es tesorero, sino de la organización. Descripción de la compra, el concepto de se pagó, recibí, perdón, alimentación para taller de diseño de experiencias turísticas, y debe aparecer el monto en letras y en números, y por último debe tener la firma y cédula de quien recibe el dinero. No sé si aquí tengan preguntas, creo que el ejemplo está muy claro, así que dejo el espacio para que compartan si tienen alguna pregunta o si también puedo seguir avanzando. Juan Carlos, aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa si las facturas no tienen RUT? O la organización no tiene RUT. ¿Cómo presentaría la factura? ¿Se podría presentar la factura así o no? Entonces hay una pregunta acá del grupo. La pregunta es, ¿qué pasa si la persona a la cual nosotros le compramos no tiene RUC? Sí, y de viceversa también. Bueno, le voy a poner un ejemplo del contexto comunitario mío. Hace años nosotros no teníamos, no estábamos registrados dentro de la Dirección General de Ingresos, no teníamos RUC, no sé qué. Nosotros manejábamos el tema del ejemplo B, que era el tema de facturas en blanco facturero que nosotros teníamos, y nosotros lo llevábamos siempre a los lugares en donde íbamos a hacer compras. ¿Qué hacíamos? La persona encargada a cual nosotros le pagamos, nosotros le ponemos a esa persona a firmar con el nombre y número de cédula para respaldar que en efecto se hizo la compra. Si la organización no tiene factura a la cual nosotros le compramos facturas con RUC, lo recomendable es que ustedes le puedan colaborar, o sea, pedir que les colaboren firmando la factura. No sé si aclaré tu pregunta. Sí, en ese caso. Para aportar ahí, siendo interno se puede hacer, pero ya cuando es factura de instituciones, sí necesariamente debe de llevar el número de RUC, porque si no, no puede ser pagado ni recibido. Así que, y creo que el número de RUC lo
lo determina la misma organización. Él tiene un número. Y el dígito verificador es allá en la DG, ya en la DGI, yo creo. Ahí le dan el número, por aquello de que de repente necesiten, ¿no? Sí, gracias. El RUC, cuando su organización comunitaria está registrada como empresa dentro del registro público de Panamá, usted va a la Dirección General de Ingresos con la personalidad jurídica de su organización. Ellos le brindan el número de RUC de la organización y le dan el dígito verificador como mencionaba la compañera. Sí, adelante. Sí, gracias. La pregunta era, la compañera acaba de explicarlo y pues ya más o menos yo tengo la idea ya. Gracias. Vale. Sí, también muchas veces se da que, como estamos hablando de contextos comunitarios, entendemos que toda la información que estamos brindando debe ser de la organización. Por ende, muchas veces tramitar el tema de RUC, el tema de cuentas bancarias, el tema de es un poco para las comunidades, pero que con el pasar del tiempo, que se vayan formalizando, vayan realizando actividades, es necesario que la organización lo pueda ir realizando. Bueno, vamos a seguir. En la siguiente diapositiva vamos a ver un tema muy controversial que se ve dentro del contexto comunitario, es la hora de informes financieros comunitarios. Will, ¿puedes dar la siguiente diapositiva? Buenos días. Buenos días, sí. Sí, yo tenía un comentario sobre este proceso que se está realizando en este taller. Muy buenos días, mi nombre es Hermo Bejerano, soy parte de la organización de Enoculturismo de Besigó, soy también colaborador de la organización artesanal OCAP y también formo parte del equipo de la Cámara de Turismo de la Comarca Nueva Buglé. Una pregunta mía sería, ¿cuáles son las herramientas o los requisitos que debe tener el departamento de tesorería de una organización para poder llevar con eficiencia los registros de la contabilidad y de los recursos que tiene una organización? Y también quería comentar que muchas veces sucede en nuestras comunidades que nosotros nos hemos como adaptados a le llamamos un mal hábito de que, como estaban comentando en antes, que si tengo que registrar un cuara porque es de la organización, a veces los mismos miembros de las organizaciones dicen o dice, por un cuara voy a registrar, no, por un cuara. Entonces, siento que nosotros mismos también no hemos puesto en práctica el proceso de registro de dinero. Muchas veces no valoramos el tema de numérico, sino que si es de 100, 200 dólares registramos, pero cuando es un cuara no queremos registrar porque pensamos que es un tema ínfimo. Entonces, y si ocurre donde las personas no son de ninguna organización, muchas veces pasa dentro de las organizaciones. Entonces, a raíz de eso nos adaptamos a no registrar, por ejemplo, solo por un real, tú vas a registrar una factura. Entonces, muchas veces ha pasado esas cosas. Entonces, a veces uno no sabe que un real va sumando. Y bueno, y también para felicitarlo por este taller,
Pienso que todas las organizaciones comunitarias ya tienen conocimiento del manejo de facturas, manejo de cómo manejar su presupuesto. Sin embargo, pues el tema administrativo, de eficiencia y transparencia, pues eso nos falta bastante, como que deben orientar más en eso. Eso no solamente pasa en una organización, casi en todas las organizaciones de base comunitaria, pues tienen esa situación. Pero este tema refuerza pues para poder pues nosotros como organizaciones poder ir fortaleciéndonos. Así que le agradezco por este taller que estamos pues muy interesante. Gracias, Carlos. Sí. Para responder a la primera pregunta que anoté por aquí, ¿cuáles son, o sea, si hay como lineamientos o patrones básicos para el manejo administrativo de fondos? Más adelante en la presentación vamos a ver como recomendaciones se pueden replicar dentro de su comunidad. El tema de que mencionaba últimamente, no sé si me lo recuerda. Sí, dime. Creo que mencionaba algo de la parte administrativa. Sí, la parte administrativa es que, bueno, que yo pienso que todas las organizaciones ya a esta altura que nosotros estamos, conocen el manejo de factura, manejo de presupuesto, pero sin embargo, pues falta esa parte de la transparencia o la parte de una buena administración y de acostumbrarnos a tener los registros de todo lo que entra en una organización, sean fondos, sean todo el tema de trabajo, todo eso. Y muchas veces no tenemos la costumbre porque pensamos que no es necesario. Entonces es así por lo que yo quiero decir. Sí, correcto. Mire, parte de este primer taller es sobre administración de fondos y buenas prácticas para iniciativas comunitarias, estructurado de manera básica para que entiendan principios generales de cómo registrar dinero, cómo respaldar uso de fondos, cómo preparar informes financieros básicos. En en el siguiente taller, que creo va a ser de manera presencial en la comunidad de ustedes en Soloy, sí vamos a ir directamente al tema de elaborar informes técnicos y elaboración de informes financieros dentro de contextos comunitarios, puesto muchas veces pasa, usted menciona de que las organizaciones se fijan simplemente cuando es de $100 hacia arriba y no se quiere registrar lo mínimo. Entonces, desde las pequeñas cosas en fondos comunitarios no hay como una transparencia en el manejo que hay, pero es como una eh, premisa que se puede ir cambiando, y por ende es que hemos estructurado estos talleres que vamos a estar haciéndolo. Aprovechando la virtualidad, organizamos con la señora Emérita, que es parte del comité directivo de Sostur, este taller. Como era introducción, vamos a hacerlo de manera virtual, y ya los temas más complejos, temas más específicos que se dan dentro de los contextos comunitarios, y vamos a abordarlo directamente con ustedes en la comunidad desde la presencialidad. Y ahí vamos a compartir herramientas, vamos a compartirle hojas de cálculos, Excel, en donde ya ustedes puedan manejando información ya en una base de datos que ustedes puedan ir pasándolo de junta directiva en junta directiva para que se trabaje sobre la marcha de lo que se está haciendo, y no que haya como una junta directiva que tenga que venir a levantar información sobre todo lo que no, que se siga trabajando en base a lo que la junta directiva anterior ha estipulado. No sé si tengan algún otro comentario o podemos continuar. Bueno, si no, ahí vamos a continuar con un informe financiero comunitario. Un informe
financiero comunitario es un resumen claro y periódico del uso de fondos que son dirigidos por la organización o grupo comunitario y a un donante si aplica. Es en la diapositiva anterior, Will. Te lo agradecería. Se debe incluir inicialmente en el informe financiero saldo anterior, ingresos y gastos del periodo, el saldo final y recomendación. El saldo anterior, ejemplo, si yo como tesorero soy elegido tesorero hoy y me entregan $100 de fondo y presento en septiembre, el saldo anterior que yo como tesorero voy a registrar dentro de mi informe financiero, el saldo anterior es $100 que a mí se me entregó. En la categoría de ingresos y egresos del periodo voy a registrar con fecha, con comprobante, todos los gastos e ingresos que yo tuve dentro de, desde el día que me entregué como nuevo tesorero hasta el día que yo estoy presentando informe, y el tiempo de informe lo deciden o lo estipulan las organizaciones comunitarias, es decir, las organizaciones comunitarias deciden si los tesoreros o los secretarios deben presentar informes, ya sea mensual, trimestral, semestral, anual, ya es cuestión de dinámicas internas dentro de las organizaciones. El saldo final es el dinero disponible que el tesorero tengo en base a toda la actividad financiera que ha tenido la empresa o la organización durante ese determinado periodo de tiempo. ¿Qué es comentarios y recomendaciones? Los comentarios y recomendaciones son importantes porque dentro de la presentación de informe financiero, los tesoreros debemos dejar estipulado esas cosas que representan una salvaguarda como tesorero. Para la hora de presentar informe ya nos pueden servir como salvaguardas para respaldarnos frente a cierto tipo de cuestionamientos que generalmente se dan en una presentación de informe. Que dentro de los contextos comunitarios, si bien es cierto, a la hora de que el tesorero o la tesorera presente informe, todos somos contadores públicos autorizados y todos estamos cuestionando. Entonces, en el manejo de ingresos y egresos, es importante que todas esas acciones que se hayan realizado, ejemplo, le di al tesorero $10 para un trámite de organización y el tesorero se gastaba en transporte público, por decirlo así, que es lo que generalmente se utiliza, $8, y me tenía que a mí como tesorero devolver $2. En comentarios y recomendaciones, yo dejo por escrito que el gasto era $10, $8, pero el presidente, puede sonar un poco controversial de que un tesorera está presentando info, presenta una salvaguarda, porque generalmente en las comunidades decimos, pero si usted es el encargado del dinero que permitió eso, entonces dinámicas comunitarias que a veces se pueden controlar y hay otras dinámicas comunitarias que a veces nos escapan de las manos y es importante dejarlo dentro de los comentarios, que serían como unas notas dentro de un dentro de un informe financiero comunitario. No sé si hasta aquí tengan alguna pregunta ya como para entrar a un ejemplo de cómo presentar un informe financiero. Todo claro hasta el momento, Lice. Gracias. Vamos a continuar. Tengo una pregunta. Ajá. Sí, tengo una pregunta. Respecto al tema del informe, ejemplo, si soy de una organización de base comunitaria y no tengo muchos fondos, entonces a veces se gasta todo el fondo. Entonces, como se gasta todo el fondo, no damos un informe. Entonces, ¿cuál sería su recomendación cuando son organizaciones que están iniciando y no tienen muchos fondos todavía? Y que a veces, pues, porque como no nos sobra nada, entonces no queremos dar el informe. Ese muchas veces pasa con las OBC comunitarias.
Y a diferencia de las organizaciones grandes, porque ya tienen de repente mayor fondo. Mira, dentro de las dinámicas comunitarias, personalmente he sido tesorero de tanto de fondos grandes. Es importante que como tesorero, el dinero está bajo la responsabilidad del tesorero. En primera instancia, él es la persona que va a hacer Tiene problemas con el audio, un Carlos. cuestionador efecto el dinero que él vaya a pagar o vaya a entregar sea utilizado en un gasto o en un beneficio derivado de la funcionalidad que tenga la organización comunitaria. También, cuando hablo de objetividad, es que independientemente, no sé si me escuchan bien. Sí, se oye entrecortada, entonces Me parece que indican si tiene me problemas escuchan. con la señal. Bueno, parte porque se corta no sé si es la señal, pero a veces se corta. Ya ahora ya se escucha. Puede continuar, Carlos. Lourdes, ¿me confirma si me escuchan? Ok. Bueno, como para tomar la idea de lo que estaba mencionando anteriormente, los tesoreros y tesoreras deben manejar ciertos principios. Estos principios como la integridad, saber que el dinero es de la organización comunitaria, no es mío, independientemente sean $2, $2, $3, $100, $2,000, $3,000, nosotros debemos saber responder sobre el uso de fondos. Independientemente, pasa mucho dentro de los contextos comunitarios, decimos, es que el dinero se acabó, pero es importante, nosotros como tesoreros podemos brindarle al grupo o la organización comunitaria en efecto ese respaldo de que en qué el dinero se utilizó. Eso nos da garantía a nosotros como tesoreros que en efecto los fondos y el uso del dinero fue utilizado para actividades de la organización. Si bien es cierto, dentro de las dinámicas comunitarias hay expresiones que yo sé que pasan en mi comunidad y no sé si, que no creo que solo sea en mi comunidad, pero siempre pasa que cuando se acaba el dinero dentro de una organización, el tesorero dice, ¿qué informe voy a dar si no hay plata? Generalmente esa es una de las palabras que siempre se da dentro de las organizaciones, pero es algo que un hábito que ha ido de generación en generación, que nosotros debemos ir cambiando. O sea, si el dinero se agotó, vamos a presentar el informe de cómo se usó el dinero, para así nosotros tener garantía de que ese dinero fue utilizado de manera objetiva para las actividades de la organización. Hablo también sobre la independencia de criterio. Muchas veces se señala a los tesoreros por pérdida de fondos dentro de organizaciones comunitarias. Y se escucha dentro de las organizaciones, no es que el presidente me dijo que que le prestara $50 y que iba a devolver. Entonces, en primera instancia,
como tesorero debemos tener claro que al ser tesorero de la organización, nosotros respondemos por todo del dinero en saldo o en registro que debe tener la organización. Si usted le presta dinero a persona de la organización, usted como tesorero a la hora de brindar el informe debe responder por la cantidad que aparezca en saldo a la fecha, porque ese es un riesgo que usted como organización, como tesorero está tomando. La organización no dentro de sus manuales operativos, no, si no es en el tipo de préstamo, el que está incurriendo en una falta es usted como tesorero. Por ende, la independencia de criterio se basa en que usted como tesorero debe decir los fondos son y deben ser utilizados para la organización y se mantendrán únicamente para el uso de fines de la funcionabilidad de la organización. No sé si hasta allí vamos claritos o no para ir avanzando. Sí, Carlos, me parece interesante eso, aclarar bastante ese tema porque no ha pasado mucho que a veces somos tesoreros de un comité, pero que se hacen gastos y no hay saldo, pues. Entonces, cuando preguntan, oye, ¿y sabes del informe? Uno dice, bueno, ¿qué informe voy a dar si no hay plata? Entonces nosotros siempre respondemos así, a sabiendo que hay de repente un beneficio o se ha hecho una inversión. Entonces tenemos mucho este concepto en las organizaciones comunitarias, que cuando no hay dinero en efectivo, entonces no se quiere preguntar, ¿no? Es que tiene que dar informe, entonces tú puedes responder, si yo soy el tesorero, si no hay plata, ¿para qué voy a dar informe? Algo así, pues. Entonces, muchas veces si no hay dinero, pero si hay una inversión que se ha hecho, entonces se debe detallar ese tema de la inversión. Así que me parece muy interesante aclarar ese tema. Sí, es importante también, dentro de las dinámicas comunitarias, siempre hay, vamos a hablarlo a modo panameño, siempre hay personas que les gusta molestar. Entonces, cada mes quieren estar informe. Y a veces se vuelve un poco tedioso y molestoso para los administradores de dinero, o sea, es decir, los tesoreros o tesoreras. Por eso, dentro de sus dinámicas organizacionales, ustedes deben establecer cada cuánto tiempo sus organizaciones deben presentar informes. Dependiendo si su organización maneja flujo de efectivo, flujo de ingreso constantemente, ustedes pueden estipular periodos de tiempos cortos, pero si su organización comunitaria no maneja flujos efectivos constantes, ustedes pueden bien estipular los tipos 6 meses, cada 4 o 5 meses, periodos de tiempos prolongados. Pero esas dinámicas comunitarias lo establece la organización. Son cosas que ustedes en asamblea comunitaria deben aprobar y no permitir que alguien de afuera le diga, no, es que pueden hacerlo. O sea, las personas afuera se pueden recomendar, pero esas dinámicas comunitarias que son muy internas de su organización, deben estipularlo ustedes mismos en base a sus criterios y en base a sus conocimientos de cómo ustedes quieren que sea la presentación de informe, cómo ustedes quieren que sea la presentación de comprobantes de factura, la presentación de informes técnicos y todo lo que tiene que ver con la estructura operativa de la organización. Para seguir con el taller, vamos a introducir el tema de informe financiero comunitario. Ya habíamos hablado sobre eso y vamos a ver un ejemplo de informe financiero. Un informe financiero básico que se maneja dentro de los contextos comunitarios es el siguiente formato que vamos a presentar. En la parte de arriba debe aparecer el nombre de la organización, el periodo de informe. Si yo como tesorero estoy brindando un informe los primeros 6 meses del mes, allí pongo periodo de informe de enero 2025 a junio 2025. Responsable del informe, ¿quién es responsable del informe? El tesorero o tesorera de la organización, es decir, ahí iría mi nombre. La fecha de presentación se presentó el 12 de junio de 2025. El resumen financiero general es el saldo inicial, el saldo que se me entregó al momento de yo iniciar como tesorero de la organización. Los ingresos totales representan cuánto dinero ingresó de ya sea actividades, ya sea aporte de socios,
ya sea de alguna donación, qué sé yo. Esos son los ingresos totales. Los egresos totales representan los gastos que tuvo la organización. Y el saldo disponible es el dinero efectivo. Como mencionábamos en el ejemplo anterior de la diapositiva de la tabla mágica, la cantidad de ingresos tiene que ser, el saldo disponible debe ser la resta entre la cantidad de ingresos y la cantidad de egresos o gastos, como egresos es gastos. Y eso, el dinero que esté disponible a la fecha es lo que se presenta en el saldo final disponible. Y eso es de manera general cómo se presenta un resumen financiero general. Seguidamente se debe presentar detalladamente ingresos y egresos por fichas o cuadros, como lo quieran llamar, de manera separada. Ingresos van en una ficha y egresos van en otra ficha. En la siguiente diapositiva vemos una estructura general de cómo ustedes pueden estipular esos registros de ingresos y egresos. En la primera columna se detalla la fecha, ahí se va a detallar qué día se realizó el pago. En el tema de gastos, perdón, en el tema de gastos, las fechas se hizo un pago por dominio de página web. El día 11 de junio, descripción, pago de dominio de página web. El monto fueron $600. La observación se le pagó a diseños, diseños Santa Fe. El dominio de la página web, un ejemplo. Y así van detallando sucesivamente todos los gastos igualmente ingresos. Si el día 1 de junio tuvieron una actividad de venta de comida, entró en la fecha del 1 de junio la descripción: venta de comida para recaudación de fondos comunitarios, el monto de entrada fue $30. La observación, ahí detallan si quieren ampliar más la información sobre la actividad. Y allí van sumando y al final hacen la sumatoria y eso tiene que dar lo mismo. O sea, tiene que haber un balance entre lo que se gastó más lo que ingresó menos los que se gastó. Eso lo que da es el balance o dinero disponible. Luego es importante lo que mencionaba, lo de las salvaguardas para el tema de tesorero y tesorera, que es las observaciones y las recomendaciones. Es importante que a la hora de presentar informes financieros tengan las firmas, puesto que el tesorero debe validar que en efecto toda la información que se está proporcionando dentro del informe financiero ha sido revisado y validado y están de acuerdo a toda la normativa que tenga la organización. Y debe ser firmado por el tesorero y también por el presidente como representante legal de la organización para efectos de legalidad que exista dentro de sus organizaciones comunitarias. Estos formatos yo se lo voy a compartir con la señora emérita para que de manera más detallada ya va a ir en fichas de Excel, que ya introduciendo datos y ya ahí se le vaya generando la autosuma, resta y de todos los saldos y todo el dinero en efectivo, para que usted lo pueda utilizar dentro del manejo de fondos de sus organizaciones. También se lo vamos a compartir a las otras organizaciones comunitarias. Así que por el momento solo es como para que puedan ver cómo se estructuran informes financieros comunitarios básicos. Y ya en los próximos días le vamos a compartir todas estas fichas de lo que hemos compartido, se las vamos a compartir a sus correos o a sus líderes comunitarios. En la siguiente diapositiva vamos a ver el tema de buenas prácticas en la administración de fondos. Primero, una de las buenas prácticas es separar el dinero personal del dinero comunitario. El dinero comunitario, el dinero de la organización, se usa para actividades de la organización. No puede ser que al tesorero en la casa se le acabó el gas, voy a sacar del fondo de la organización para comprar un tanque de gas. No, el dinero de la organización es para gastos de la organización. Algo que es importante dentro del manejo de fondos comunitarios es no gastar sin aprobación del grupo.
Ahora bien, estas dinámicas comunitarias de no gastar sin aprobación del grupo dependerá de la cantidad de dinero que ustedes vayan a utilizar. Ejemplo, o sea, si ustedes van a comprar una tijera, usted no va a estar convocando a la junta directiva para aprobar el pago o la compra de una tijera. Cuando es un monto grande considerablemente, que es lo que es recomendable cuando sean montos considerables, entonces ustedes como organizaciones se puedan reunir previamente para así aprobar los gastos que pueda tener la organización. Es importante que se puedan guardar los comprobantes. Se debe realizar informes cada mes. Tienen mucha actividad o flujo de ingresos o egresos, o por trimestre si tienen poco flujo de ingresos o egresos. Para las organizaciones que tienen cuenta bancaria, es importante que las cuentas bancarias de las organizaciones, cuando ustedes van al banco, puedan estipular en el banco la firma de 2 o 3 personas de la organización o de la junta directiva para que sean garantes que en efecto el dinero está siendo utilizado para actividades de la organización. Y por último, una de las prácticas que dentro de los contextos comunitarios es recomendable es crear un comité de vigilancia comunitaria de fondos, que es como un comité que tal vez no pueden ser los miembros de la junta directiva, sino los miembros de la organización, en donde permite con el tesorero y la organización se reúnen y empiezan a la revisión detallada de toda la información financiera que se vaya a presentar. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre herramientas sencillas y útiles. Como en muchos contextos comunitarios no se maneja el tema de Excel, se maneja el tema de tecnología. Todas esas dinámicas que yo les he presentado, ustedes pueden hacer un cuaderno de cuenta, un cuaderno normal, un cuaderno que ustedes escriben, van sumando y restando. Y créanme que le va a dar el mismo resultado así lo hagan en Excel, solo que en Excel se va a ver un más profesional y toda la presentación de informes, pero también a través de un cuaderno ustedes pueden hacer todas estas dinámicas. Es importante que ustedes, como mencioné anteriormente, establezcan dentro de sus dinámicas comunitarias el calendario de rendición de cuentas o el calendario de presentación de informe financiero, puesto que es un poco tedioso que muchas veces se señala a los tesoreros y tesoreras de cuándo se presenta la información. Entonces, por ende, ustedes como organizaciones en asamblea aprueban cada cuánto tiempo o periodo se presentan los informes financieros. Ustedes deben estipular modelos de recibos, de informes y presupuestos. Nosotros vamos a brindarle un modelo de informe general que es utilizado en contextos comunitarios. Si ustedes como comunidad deciden agregarle o quitarle algo que sea adaptado a la actividad de su organización, o sea, eso está dentro de sus funciones como organización, establecer de qué manera ustedes van a estipular todo el tema de registros de gastos, el registro de ingresos, cómo van a presentar informes y cómo van a elaborar presupuestos comunitarios. En el tema de herramientas sencillas y útiles, es importante que dentro de su organización haya un manual o reglamento interno sobre manejo de fondos. Y eso tiene mucho que ver, puesto que como organizaciones tenemos que ser conscientes de quién nosotros elegimos como tesorero. Puesto ejemplo, experiencia propia, en una de las comunidades en las cuales he tenido la oportunidad de trabajar, hace años una persona fue tesorero, luego se perdió con fondos de la comunidad, entonces volvió a aparecer 10 años después y la misma comunidad organización lo vuelve a poner de tesorero. Entonces, para salvaguardarnos de ese tipo de cosas importantes que se puede establecer dentro de las dinámicas comunitarias, un manual de quién puede ser tesorero o cómo van a ser tesorero, cómo van a presentar o cómo se deben manejar los fondos dentro de las comunidades. Dentro de los informes, dentro de ese manual o reglamento debe incluir quién firma aprobación de gastos, quién aprueba aprobación de gastos, cómo se aprueban los gastos, si van a reunirse solo la junta directiva o a reunirse todo el grupo, cómo se rinden las cuentas. En este aspecto ustedes deben establecer bajo qué formatos o bajo qué lineamientos se van a presentar los informes financieros y qué hay que hacer
si hay mal manejo de fondos. Si bien es cierto, dentro de las dinámicas comunitarias se debe establecer, puesto que dentro de la normativa legal panameña no hay como penas para las personas que se desaparecen con fondos comunitarios, por ende se tiende muchas veces a caer en las malas prácticas de que los tesoreros y las tesoreras dentro de los contextos comunitarios simplemente se desaparezcan con el dinero y a la organización le toca iniciar nuevamente a recaudar los fondos e iniciar de cero nuevamente. Por eso es importante que ustedes como organización enfaticen en crear un reglamento interno sobre manejo y administración de fondos. Ya para ir culminando y ser respetuosos con el tiempo, habíamos estipulado de 10 de la mañana a 11:30, son las 11:28. Es importante que podamos recordar, en la siguiente diapositiva está, que antes de una actividad, consulto el presupuesto para ver cuánto saldo disponible yo tengo a la fecha para ver si puedo realizar actividad. Porque muchas veces no sabemos cuánto saldo disponible tenemos, entonces hacemos un gasto de más. Y corremos un riesgo a que nos digan las personas del grupo, la organización, a usted nadie lo mandó a poner de su dinero. Y eso pasa en dinámicas comunitarias. Apenas recibo un comprobante de dinero, debo anotar la actividad o gasto. Es recomendable que esas facturas se peguen en una hoja en blanco y según el comprobante por categoría. Esas categorías lo estipulan ustedes. Pueden ser, ejemplo, actividades comunitarias, gastos administrativos, equipos y materiales, seguimiento y evaluación de actividades, y debe siempre estar respaldado por un comprobante. Todo gasto que se haga debe estar respaldado por un comprobante, ya sea factura o recibo. Por el momento hemos culminado esta primera sesión de administración de fondos y buenas prácticas para iniciativas comunitarias. Espero haya sido de provecho para ustedes. Puede que el contenido le haya parecido un poco más de lo normal. Sí quisimos iniciar este taller de manera básica. Luego ya vamos a introducir ya normas contables adaptadas al contexto comunitario, formatos contables adaptados al contexto comunitario para que haya como más formalidad y más legalidad en cuanto a la normativa contable panameña y normativa contable internacional, que muchas veces las organizaciones comunitarias pueden acceder a fondos o donaciones internacionales, que vamos a estar viéndolo posteriormente, pero hemos diseñado este taller para que sea de fácil comprensión, entendiendo dinámicas comunitarias que se dan dentro de contextos comunitarios y entendiendo también que dentro de los contextos comunitarios muchas veces hay contadores o contadoras dentro de las organizaciones comunitarias. Así que para mí, como coordinador administrativo de la red SOSTUR, ha sido un honor poder compartirle estos conocimientos con ustedes. Espero la metodología no haya sido un poco cansón. Tratamos de estructurarlo de la mejor manera y poder así que ustedes lo puedan comprender de manera fácil y sencilla. Dejo un espacio para que puedan brindarnos alguna sugerencia o alguna pregunta que tenga como para ir aclarándolo y así ir ubicándonos, como digo yo, y sintonizándonos en la misma página. Sí, Juan Carlos, muchas gracias. Pienso que fue de mucho provecho esta información, ¿verdad? Aquí tengo algunas compañeras de la organización que también están escuchando todas estas buenas prácticas que usted lo acaba de informar, y es muy importante para nosotros porque no todos manejamos el tema de la contabilidad. A veces en una organización nosotros hacemos un café con el fondo de la organización y bueno, como es para la organización no lo tomamos en cuenta, no hacemos factura. Cuando llega el momento de informe entonces hace falta. Y ahí donde que vienen la desconfianza de los demás compañeros de la organización. Es muy importante este tema, ¿verdad? Hay cosas que nosotros manejamos y hay otras cosas que nosotros pues se nos escapa. Y por eso depende de todas las informaciones, ¿verdad? Que se lo agradezco
que la compañera y algunos compañeros que están aquí están escuchando, y pues para la próxima voy a invitar a los demás que no estuvieron hoy. Pues muchas gracias. Hay algunos temas que fueron claros y yo creo que los compañeros también están claros en eso. Así que muchas gracias. Gracias, Isabela. Sí, de hecho, el siguiente taller sí va a ser presencial en la comunidad de ustedes. Vamos a estar comunicándoles con Emérita la fecha y toda la logística para este taller. Pero sí, lo hemos estructurado de mejor manera. La presentación, todas las fichas de tanto presentación de informes como presentación de presupuestos, buenas prácticas, un manual operativo para básico de administración de fondos, se lo vamos a estar compartiendo a la señora Emérita y a los líderes comunitarios que quieran tenerlo, lo vamos a compartir. Ustedes, si alguien más quiere agregar algo, le escuchamos. Sí, Carlos, y los panelistas están de APSO, Lourdes de Gracia y también Will Herford. No sé cuál es el papel que desempeña acá porque está escuchando el bochinche de la gente de la comunidad. Usted sabe que la comunidad de todos tienen su historia, pero lo más importante es que nosotros entremos en una etapa de manejo eficiente y correcto de la administración financiera de nuestras organizaciones, porque también las cosas no se han hecho también por la falta de orientación, porque todo esto requiere un gasto y tiene un costo, y muchas veces pues las organizaciones tienen las mejores intenciones de trabajar en beneficio de la mayoría, pero no tenemos la orientación correcta del manejo de fondos, del manejo administrativo, hasta ni las normativas conocemos, las normativas que rigen, de repente las normativas internas sí las conocemos. Inclusive hemos estado hablando con otras personas de que nosotros tenemos que también, aparte de todo el tema financiero, aprender también a levantar perfiles de proyecto, a levantar un presupuesto, a levantar todo este tema de informe financiero. Entonces también se necesita la capacitación, quizá capacitación muy técnica o muy general, pues que las organizaciones sepan que todo tiene un manejo sistemático, que no, las cosas no se pueden hacer por hacer a la manera que yo mejor lo veo. Claro, nosotros todos estamos en un proceso de aprendizaje. Quizás nuestras generaciones que vienen detrás de nosotros hagan las cosas mucho mejor, pero hay que ir dejando esa semilla y construyendo pues una mejor comunidad, una mejor sociedad. Y agradecerle a ustedes de Red Sotur y a todos los compañeros que están aquí. Muchas gracias y esperamos pues que no termine, sino que continúe pues estos tipos de capacitaciones. Sí, gracias. Solo para responderle a una duda, la red Sostur es una red de turismo comunitario. Nosotros trabajamos con 13 comunidades, pero trabajamos conjuntamente con la Fundación Panameña de Turismo Sostenible, que es un aliado estratégico que tiene la red en todo el tema de brindar capacitaciones, de crear alianzas estratégicas para el mercadeo de la red Sostur. Lourdes es la asistente técnica de la fundación. Will es parte del equipo de la fundación. Él está acompañándonos en este tiempo. Él está haciendo su pasantía en la fundación y en la red Sostur. Entonces, es parte del equipo de nosotros. Va a estar acompañándonos por un tiempo y vamos a estar aprovechando los conocimientos que tenemos todos aquí, porque somos un equipo,
para beneficio de las comunidades y poder ir creciendo de manera conjunta, como es el lema de la red, no dejar a nadie atrás. Y bueno, es el inicio de un plan de trabajo que hemos estipulado dentro del comité directivo de la red Sostur. Y bueno, se vienen más talleres, se vienen más capacitaciones, vienen encuentros presenciales, en donde generalmente van a participar un líder comunitario de cada comunidad, puesto que es un poco costoso movilizarlos a todos, pero sí vamos a tener encuentros presenciales. Ya estamos pensando hacerlo en la comunidad de Matoscura, en Mariatos, en Veraguas, posiblemente también en La Pintada, en Coclé. Así que vienen cosas buenas para la organización, y también vamos a estar capacitándolos y brindándole informaciones para el fortalecimiento de sus organizaciones comunitarias. Lourdes, Will, no sé si quisieran agregar algo para ya ir cerrando. Claro, sí, por supuesto. La verdad, muchas gracias por invitarnos a esta iniciativa. Nosotros como fundación estamos siempre pendientes al tanto y esta no solamente será la única oportunidad, sino más adelante también tenemos proyectos de seguir ofreciendo estas capacitaciones para que la red Sostur y más comunidades puedan unirse y sobre todo crecer, porque eso es lo que nosotros deseamos. También, bueno, para su información, dentro de la página web de la Red Sostur existe una sección de aula virtual. Igual en el canal de YouTube de la Fundación Panameña de Turismo Sostenible, APSO, tenemos capacitaciones gratuitas, abiertas, en las que ustedes pueden tener la facilidad de acceder gratuitamente. Entonces, hay de diferentes temas, desde plan de negocios, webinar de marketing digital, inclusive tenemos proyectos de poder hacer demás talleres entre gestión de redes sociales para que las comunidades y las empresas entonces puedan crecer aún más. Así que este es como dijo el señor Elmon, es una semilla que empieza para que en un momento, en un futuro, se pueda ver ese fruto del trabajo que se ha estado realizando de la Fundación Panameña de Turismo Sostenible y la Red Sostur también en conjunto. Y algo que me llevo muy importante que dijo Carlos es que los recursos bien administrados transmiten confianza. Y la verdad es que esto no solo se destaca a nivel financiero, sino también en capacidades que nosotros administramos en tanto el trabajo en equipo, la administración de experiencias también, cuando recibimos visitantes, nuestra función de cada uno en comunidad. Ese trabajo de confianza también se ve y se transmite para tener éxito en todos los proyectos. Así que, bueno, siempre estamos a la orden para cada uno de ustedes. Así que muchas gracias por su participación en esta mañana y gracias también a la Red Sostur por siempre plantar estas semillas desde un inicio. Y no será la única oportunidad, vendrán más oportunidades también donde vamos a seguir aprendiendo. Gracias, Lourdes. Will, ¿quisieras agregar algo? Muchas gracias, Licen Lourdes. Dale. Ok, muchas gracias Juan Carlos por la presentación. Y solo quiero decir que estoy emocionado para conocer más de vosotros y que necesitan y que quieren sobre el turismo y cómo puede ayudarles más. Gracias. Muchas gracias, Will. Bueno, chicos, comunidades de Sostur, a los que nos acompañaron el día de hoy, primero que todo agradecerles. Por allí vamos a estar haciendo más invitaciones para más talleres.
como mencioné anteriormente, espero el contenido haya sido de agrado para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Y bueno, que tengan excelente tarde todos.